Aquí comienza Días de Conversación. ¿A ustedes cómo les va? ¿Cómo están? Qué placer saludarles. Iniciar esta semana, la semana de Chile, de las fiestas de Chile, de la chilenidad, pensando que aún hay patria, como dice nuestro invitado de hoy, junto al COM en el ADN de las nuevas generaciones y Espacio Claustro, tu mejor espacio para las fiestas de Chile. Ricardo Neumann Martín, candidato a diputado de nuestro distrito 16, ¿cómo está? Muy bien, y esta semana sí que tenemos patria. ¿Usted cree que tenemos patria? Es la semana más linda del año. Con ¿Sí? Mucha patria, mucha bandera, muchos símbolos, mucha tradición. Celebraciones que finalmente creo yo que nos vuelven a unir como chilenos, justamente a partir de himnos patrios, banderas que al final, hace poquito tiempo atrás nos desunían, Sí, hoy día nos vuelven a unir. Oiga, yo tengo una amiga muy cercana a mí que me dice que septiembre es el mejor mes del año porque se come rico. Se come rico, se come bien, a veces se come un poco abundante, pero para eso está octubre, que es el mes de los arrepentidos. ¿Ah? El día lunes 22 vamos haciendo dieta, vamos. Y bueno, y también siempre hay que llamar a la responsabilidad, porque obviamente también hay que celebrar como corresponde, pero hay que cuidarse también. Si usted maneja, no tome, y si toma, no maneje. No ¿Pa' tome qué? un volante. Puede tomar, beber, pero no tome el volante. Exactamente. Y no tome decisiones que después de las cuales se va a arrepentir. Bueno, borre el WhatsApp, elimine los mensajes, elimine al ex del celular para no mandar esos típicos mensajes de... Te extraño, mi bien. Todos sabemos lo que pasa. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Le ha pasado a usted? Yo, por suerte, estoy casado hace 12 años y hace mucho tiempo no he tenido eso, pero sí me acuerdo cuando en mi juventud, que ahí no había WhatsApp, pero había mensajes de texto. Y de repente uno al día siguiente veía los mensajes de texto y se andaba arrepintiendo. Pero bueno, años de juventud. Oiga, esta es una semana muy, muy especial en donde hay muchos temas que analizar, muchos temas que dicen relación a la patria, al país, a cómo funcionamos, a cómo estamos trabajando, en donde uno, mira, hay tanto tema a tratar que vamos a tratar de resumir los temas, los vamos a dejar en 3 temas: debate, respeto a nuestra Constitución y esta pelea ficticia o inventada por el presidente de la República entre él Y nada más ni nada menos que el Banco Central. O sea, por Dios. perdón, lo más independiente que tenemos en Chile, hoy día lo quieren monopolizar. Y ahora uno entiende por qué en el mamarracho del cual a mí me tocó jugármela por el rechazo como constituyente, le querían quitar justamente la autonomía al Banco Central. Ahora uno entiende por qué, porque cuando al presidente o a la izquierda no le gusta lo que dice el Banco Central, parece que es una mera opinión de la cual pueden discrepar y no se dan cuenta que finalmente el Banco Central es un órgano autónomo que emite datos técnicos, no es una opinión susceptible de discrepancia. Pero, y eso lo encuentro grave. Pero empecemos por el primer tema, el respeto a la Constitución. La Constitución Política de la República nos señala en el artículo 16, inciso número 2, exactamente, que hay personas, dependiendo de su condición legal o política, quedan inhabilitadas para participar en las elecciones. Y el Partido Comunista, al parecer, no le importa mucho respetar la Constitución. Y eso incluye al Partido Comunista, a ciertos políticos y también a ciertos jueces de la República. Usted, que es abogado constitucionalista, ¿qué dice el artículo 16? El artículo 16 dice que se suspende el derecho a sufragio y hace una enumeración bien simple, ¿sí?, de cuándo se suspende el derecho a sufragio, que por supuesto es un derecho importantísimo, ¿sí?, que está regulado directamente en la Constitución. El primer número dice que por interdicción, o sea, cuando se declara demencia o hay algún problema que por supuesto la voluntad de la persona no esté capacitada. Exacto. Pero el segundo es bien claro, dice que aquellas personas que están acusadas, no condenadas. Exacto. Acusadas por pena aflictiva, que son penas que son más de 3 años y un día, también se les suspende el derecho a sufragio. Y la norma tiene mucho sentido, porque por regla general las penas asociadas a condenas efectivamente esperan la sentencia firme de un juez penal que condene, pero como acá se quiere evitar que políticos que estén en procesos penales, una vez asumiendo el cargo, sean condenados y ahí habría que retrotraer todo, la Constitución, especialmente en esos casos, dice no. Aquí basta solamente con que estén acusados. Y efectivamente, el caso puntual de don Daniel Jadwe, ¿sí?, que por supuesto no es una persona que ha hecho muy bien las cosas y que con esos eslogans que le encantaba tirar de la farmacia popular terminó siendo un tongo con el que se llenó los bolsillos. Bueno, hoy día está acusado
entiendo yo, más de 16 años. 18. 18 años de cárcel, por supuesto, supera el estándar de la pena aflictiva, que son 3 años y un día. Y por lo tanto, si aplicamos de manera concreta, como corresponde, la Constitución en su artículo 16, inciso segundo, el señor Daniel Jadwe no puede, digamos, ser candidato a diputado. Pero ¿sabe? Aquí me extraña, hay algo que me llama la atención en el TER y en el Tricel. Que hayan habido abogados que votaron en contra de la Constitución. Primero, en el TER, todos, o sea, la mayoría apoyó la candidatura del señor Jadwe en contra de la Constitución. Y en el fallo final e inapelable del Tricel, 2 de los 3 abogados, digamos que trataron de bypasearse una norma expresa. Estando ahí presente el señor Asensio, que fue diputado de la República, que votó a favor de la candidatura, y no me acuerdo el nombre de la otra señora que también es parte interesada en términos políticos. Entonces aquí respetamos la Constitución cuando conviene. Y ese es el problema, y es un problema grave de Estado de Derecho, es un problema grave de respeto a las normas. Cuando las autoridades juran, incluidos los jueces, desempeñar cargos públicos, ellos juran que van a respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Y cuando uno se da cuenta que hoy día, por ejemplo, el Parlamento, a propósito del voto obligatorio, correcto, que es un mandato constitucional, el voto obligatorio, al quitarle la Cámara de Diputados, que anda así tratando con la calculadora en mano de sacar cuentas de qué es lo que le conviene más a la izquierda para estas elecciones, le tratan de quitar, pese a que hay norma expresa de voto obligatorio, la obligatoriedad al voto, quitando la multa. Hay señores también de la izquierda que quieren ser candidatos, el señor Jadwe, que más encima defraudó públicamente la confianza pública, la fe pública, justamente con temas de plata, digamos, mala vida. Bueno, norma expresa en la Constitución y no se hace caso. Grave lo que usted dice, que a pesar de que sea tan clarita la norma, hayan habido en distintas instancias personas que estaban en contra de norma expresa. Cuando se votaron los retiros, don Jaime, los retiros, era inconstitucional, los temas previsionales, más allá si uno está a favor o en contra de los retiros, yo creo que hoy día la gente, al poco andar, se dio cuenta que era una mala idea. ¿Por qué? Y lo advertimos en su momento, porque efectivamente generó la inflación y varias situaciones de problemas económicos que estamos viendo hoy día. Sin ir más lejos, los créditos hipotecarios se fueron a las nubes después de los famosos retiros de consumo. Exactamente. Entonces, se advirtieron las malas razones. Igual se votó, los políticos ahí se dejaron llevar por el populismo. Por supuesto que en las condiciones en las que estábamos, ofrecer el tema de los retiros era algo al menos debatible, pero lo que no es debatible es lo que dice la Constitución, y la Constitución establece en su artículo 32 cuáles son las iniciativas exclusivas del presidente de la República, entre ellas justamente temas que tienen que ver con las leyes previsionales, y pese a eso fue el Parlamento el que se pasó por el aro la Constitución y votó a favor de los retiros. Es que sabe lo que pasaba, y eso yo lo mantengo y lo he dicho siempre. Si el presidente Piñera no aprobaba ese tema de los retiros, no lo apoyaba, lo iban a acusar constitucionalmente. Pero si también los apoyaba, también lo podrían haber acusado, porque aquí se bypasearon la Constitución. Exactamente. Por todos lados. Entonces, ¿cuál es, diría yo, la reflexión de fondo a propósito del señor Jadwe, que por suerte aquí la ley triunfó, digamos, y lo dejaron con su derecho suspendido a ser candidato, que es un derecho que se suspende cuando se suspende el derecho a sufragio? Es que al final hay un sector de la política que cree en la democracia cuando la democracia les favorece a ellos. Hay un sector de la política que es la izquierda dura, refundacional, que cree en el pueblo y habla del pueblo cuando el pueblo piensa como ellos, porque si no son puros fachos pobres e ignorantes, en la soberbia que los caracteriza a esta izquierda. ¿Qué nos pasa hoy día en el Parlamento? Hay parlamentarios que no quieren, ¿verdad?, a aprobar el tema de la votación de migrantes, aunque ya están sonados, porque en esta elección no corre eso, porque ellos consideran que hoy los inmigrantes son fachos pobres. Exactamente, porque muchos de los inmigrantes, ojo, aquí estamos hablando de los migrantes que entraron por la puerta ancha. Sí, correcto. Obviamente los migrantes que tienen derecho a voto son aquellos que están avecindados, regularizados. Es muy distinto a la situación de inmigración descontrolada, que por supuesto es algo que hay que abordar. Y que aportan al país. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta de los dobles estándares de este sector político que se dice muy democrático solo cuando la democracia les conviene. Pasó en la Convención Constitucional, que democráticamente efectivamente sacaron una mayoría, pero en el momento de la discusión
como dijo el señor Stingo, los acuerdos los ponían entre ellos. O sea, somos nosotros los que pensábamos distinto ahí, que estábamos de adorno. Titán, muéstrame, yo lo tengo clarito. Somos nosotros los que vamos a mandar, nosotros. Y ustedes perdieron. Claro, ustedes perdieron. Exacto. Entonces estábamos en el día 1 de la convención y bueno, yo creo que fue un buen adelanto en todo caso de lo que iba a pasar. En una instancia, por definición, la instancia más importante de discusión democrática en la historia reciente de Chile, en la discusión constituyente, claro, ellos llegaron a esa instancia con una mayoría electos democráticamente, eso hay que reconocerlo, pero la discusión propiamente tal, que es la parte donde para algo hay convención constitucional, no, usted de derecho, usted perdió, los acuerdos aquí los hacemos entre nosotros. La constitución, Chile, esta es la constitución más ratificada del mundo. O sea, no sé, ha habido otro país donde 2 veces se haya querido cambiar la constitución y la gente ha preferido mantener la que tenía. De hecho, la constitución actual está ratificada popularmente 4 veces. 4 veces. Es la constitución más ratificada. Primero el plebiscito del 80, sí, correcto. Después el 89 cuando volvió la democracia, sí. Después en la Convención Constitucional 1.0 y después la Convención Constitucional 2.0. No hay constitución en el mundo más ratificada más que sometida a escrutinio popular y que efectivamente haya superado todas esas instancias de escrutinio popular. Y también con muchas modificaciones. También, porque y ahí, si uno analiza, comienza a mirar, por supuesto, esto no es ni el 10% y hay de lo que había. hay que destacar justamente la reforma constitucional del año 2005 hecha por Ricardo Lagos, que de hecho es hoy día el expresidente de la República que tiene su firma en la constitución y el ministro actual. Vidal. Ay, ni me haga hablar del señor Vidal. Pero solo para cerrar el tema, porque como que de repente nos vamos por las ramas. Solamente creo que es importante, ahora que estamos a la vuelta de la esquina, un proceso electoral importante en Chile, parlamentario y presidencial, el 16 de noviembre, entender que hay un sector que le encanta hablar de democracia, pero solo cuando les conviene a ellos. Hay un sector que le encanta hablar del respeto a las normas y al Estado de Derecho. ¿Cuándo? Solamente les conviene a ellos. Entonces, yo creo que estas son las cosas que no tienen que pasar coladas. Porque claro, hoy día es titular y que a Jadwe lo dejaron fuera. En su momento fue y se discutió la falta de constitucionalidad, los retiros. Sigue siendo tema porque todavía no se zanja y el Senado ahí yo creo que se va a poner las pilas y lo va a zanjar como corresponde. El tema del voto obligatorio, pero con multa, digamos. Sí, porque... Pero otro tema inconstitucional que quieren saltar la Constitución. Exactamente, por eso le estoy dando estos ejemplos, porque son varios los titulares que tenemos. Y si nosotros hiciéramos más historia para atrás, encontraríamos muchos más. De políticos que son muy mayoritariamente de un sector político, que es la izquierda, que finalmente el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes se las pasa por el aro cuando no les conviene y cuando con calculadora en mano se dan cuenta que van a perder el poder. Y bueno, en ese sentido las leyes parece que están de adorno. Y parece que el mayor temor a perder el poder está en el Parlamento, Ricardo. Si uno analiza cómo se ha ido moviendo la estructura política del país, de cómo se están enfrentando las campañas, porque dan por sentado que van a perder la presidencial. Sobre todo después del último debate. Ya. Pero la lucha que se está centrando más fuerte en la parlamentaria, de la que hemos conversado desde hace mucho rato con usted. Sí, y eso también es importante tenerlo súper presente, porque, a ver, yo creo que si la candidata Jara, que es la candidata del oficialismo, comunista desde los 16 años... 14. Peor todavía, desde los 14 años... Hoy día ni siquiera es capaz de capitalizar el 30% fiel que más o menos siempre saca Gabriel Boric. Hoy día ya está marcando menos que incluso Gabriel Boric. El apoyo a Gabriel Boric es de Gabriel Boric Font. No es de la nueva mayoría, no es de la izquierda. Y por lo mismo yo creo que una candidata que no es capaz... Una candidata de continuidad, digamos. Correcto, sí. Y eso yo creo que es lo que más la complicó en los debates, que no podía proponer nada distinto porque todas las propuestas es como, oiga, pero si usted, ¿con qué cara viene a dar propuestas en trabajo si usted era la ministra del Trabajo y solo creó 141 empleos? Entonces, esa complicación de ser la candidata de continuidad se hace aún más difícil cuando ni siquiera marca el estándar que está marcando el gobierno actual. Que fue la cuenta que le pasó también a Carolina Toá dentro de las primarias. Efectivamente. Dentro del socialismo democrático. ¿Con qué cara Carolina Toá hablaba de seguridad si ella había sido ministra del Interior encargada de la seguridad? ¿Con qué cara hoy día Janet Jara dice que va a hacer buena pega en el trabajo? Tema que hoy día es tan sensible y algo vamos a hablar de eso hoy día. Si es que ella no fue capaz de crear más de 141 empleos en todo Chile, en un año completo, solo 141 empleos, o sea, 0% de crecimiento, de capacidad de crecimiento en creación de empleo. Entonces, ahí donde usted se da cuenta que
no sé si la izquierda creerá que los chilenos somos tontos o no tenemos memoria, pero constantemente, yo diría que una vez a la semana sale algún chascarro, algún chanchullo, alguna contradicción de este tipo, en donde nos damos cuenta que la izquierda no respeta las leyes o solo las respeta cuando les conviene, son democráticos y respetan el Estado de Derecho solo cuando les conviene, y hoy día nos vienen a hablar de que van a mejorar Chile cuando son ellos finalmente la continuidad de este Estado, de este gobierno que nos tiene estancados. A propósito, ya que lo dijo, y vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan de hablar de lo que pasa con el empleo en nuestro país. Llevamos más de un año sobre el 8,8% en desempleo en el país. Las mujeres más aún. Llevamos más de un año de promesas y de cambios que han sido fundamentales dentro de la posibilidad que tiene el generador de mayor empleo, porque es la pequeña y mediana empresa, de generar trabajo. Las famosas 40 horas. El famoso sueldo mínimo, que sigue siendo el sueldo más mínimo que hemos podido tener, porque hoy día, si bien es cierto, se gana más en números, pero es en menos en poder adquisitivo, y eso la gente lo tiene claro. Hay trabas, y muchas trabas, para crear más trabajo. El impuesto, todo esto ha hecho que nuestro país aumente en cesantía, y quien hoy representa la continuidad en el gobierno no haya sido en el debate capaz de defender aquello. Porque cuando se le emplazaba, no vale la pena responder eso, porque nos hablaba de las constantes mentiras, y que eran mentiras verdaderas, como el programa ese, porque ella decía que era mentira, pero buscábamos su programa de gobierno y era verdad lo que sea, y ahí estaba. Ministra del Trabajo de un gobierno feminista que no ha sido capaz de poner en primer lugar a la mujer, en todo aspecto. El caso Monsalve, que hoy día ha vuelto a la palestra porque Monsalve dice que el gobierno no lo ha defendido como debiese haberlo hecho. No estuvieron las mujeres presentes allí. En el trabajo de la mujer ha ido en dos cifras y disminuye cada vez más. Entonces, y el presidente de la República se atreve a discutirle al IPOM del Banco Central sobre el por qué no se genera trabajo. Y déjeme agregarle una contradicción más de este gobierno que se decía feminista. No solamente Monsalve, ¿sí?, que a las amigas del presidente, que durante el estallido social les gustaba decir el violador eres tú, y con su baile, ¿sí?, y todo, las famosas tesis. No sé dónde estaban cuando formalizaron a Monsalve para decirle eso. Nunca estuvieron. O sea, fue todo un show. El desempleo también, sí, gobierno feminista. Oye, y tiene a las mujeres ahí en su tasa más alta de desempleo. Pero hay un tercer. ¿Cuál? Punto. La salud. Hoy día, dentro de las 3 prestaciones GES de salud más atrasadas, el top 3, la primera y más demandada es el cáncer de mama. Sí. Obviamente aplica a la mujer. Ahí, retrasada, la prestación GES más retrasada. Sí. La segunda es cáncer gástrico, afecta al hombre y la mujer. Sí. Obviamente los cánceres se tienen que abordar de mejor manera en el sistema de salud. Y la tercera prestación GES retrasada, el top 3, es el cáncer cervicuterino. ¿Que afecta a la mujer? Por supuesto que afecta a la mujer, y lo peor de todo, a propósito de que la semana pasada se acuerda que hablábamos que el problema de salud no es solamente de recursos, sino que también un problema grave de falta de gestión de este gobierno. Hoy día el cáncer cervicuterino se resuelve con una vacuna. Con una vacuna. Hay cura para el cáncer cervicuterino, es una vacuna. Y hoy día está en el top 3 de las prestaciones GES retrasada, también para la mujer, y ni siquiera se puede administrar bien las vacunas. Este año se desecharon más de 1.500.000 vacunas por falta de gestión en la administración. Entonces, cuando usted ve a los políticos los políticos de este gobierno que se lavan las manos diciendo que no han podido resolver los problemas por falta de recursos, bueno, primero que hagan un mea culpa de por qué tienen al país tan estancado económicamente, ¿dónde están los que recursos? No nos llegan los recursos, pero en segundo lugar, oiga, en salud se ha duplicado el 50%, se ha duplicado en los últimos 10 años la plata que se le tiene invertida a salud, pero no se han disminuido al 50% en las listas de espera. Problema de gestión más que de recursos. El tema del cáncer cervicuterino. Tercero en la prestación GES. Hay recursos, hay vacunas, y ahí están botando a la basura 1,5 millones de vacunas por falta de gestión. Insisto, son esas las cosas que tenemos que tener presente al votar, porque no solamente aquí hay ideología. Yo no quiero solamente hablar desde la izquierda y la derecha, la gente sabe que yo soy de derecha, soy una persona bien de derecha, sin tapujo para decirlo, sino que también aquí hay problemas que van más allá del sector político. Hay problemas de negligencia extrema en la forma en que se administran las cosas en este país, y la salud es un ejemplo muy terrible de eso. Y hay un grave problema de falta de autocrítica.
Porque uno quisiera escuchar de un presidente de la República reconocer los errores. Hemos avanzado en esto, te damos más plata, te damos más esto, pero hemos retrocedido en esto. No hemos sido claros ni honestos en decirte que, perfecto, te doy lo que tú quieres, pero tengo que decirle también que esto te va a fallar. Advertirte que al generar 40 horas, al generar un sueldo mínimo alto, voy a crear desempleo. Y tal como parece que lo conversamos el otro día, el sueldo mínimo de un cesante, no se lo escuché en el debate, es 0. Lo dijo Johannes Kaiser. Sí, él lo dijo ya, pero lo escuché. Pero también debo señalar que el sueldo máximo hoy día para mucha gente, que también parece que lo dijo Kaiser, es el sueldo mínimo. Porque se han creado barreras que no le permiten al pequeño empresariado motivar a su trabajador con más ingresos. Claro. Porque queda al borde de. Y es el tema de fondo, y expliquémoslo así bien en sencillo, con pera y manzanas, porque me gustan las mandarinas. A propósito, con mandarinas, si usted quiere, don Jaime. Tenemos una mandarina aquí, o andadora. A propósito de este tema, usted habla de falta de autocrítica, yo hablaría derechamente de soberbia. Yeah. Porque la soberbia intelectual de un presidente que no fue ni siquiera capaz de terminar su examen de grado, su carrera, llega a ser tan grande que cuando el Banco Central, órgano autónomo, técnico, dice que efectivamente el impacto de la ley de 40 horas y la ley del sueldo mínimo fue afectar en un 1,5% la capacidad de generación de empleo del país, eso es un dato. Claro. Y el dato no es una opinión, es un dato fundado, científico, técnico. Y el presidente, ¿qué dice? En vez de decir, sí, a ver, como dice usted, asumió de alguna forma el error que se le advirtió en su momento, ¿sí? El presidente dice, discrepo de los datos del Banco Central como si fuera una opinión. Ahí donde uno no solamente ve falta de autocrítica, uno derechamente ve soberbia de un presidente, de un gobierno que no es capaz de sacarse de encima el ego y darse cuenta que incluso frente a una opinión técnica del Banco Central, él no puede discrepar. No es una opinión, ¿no? es un informe de un dato técnico que de hecho que se llama informe política monetaria, lo que saca ahora, el Banco Central. Pone en tela de juicio al INE. Pone en tela de juicio. O sea, parece que ahora todos los datos son opinables, claro, y discrepables. Porque él pone, con esa información pone en tela, lo que señala el presidente es poner en duda el trabajo del INE, del Ministerio de Economía, de Hacienda y del Trabajo. No se puede gobernar así. Claro. Ahí es donde uno se da cuenta del amateurismo de este gobierno de principiantes que yo me los topé, pasaron de dirigente estudiantil, compitieron conmigo, digamos. Giorgio Jackson compitió conmigo en la Federación de Estudiantes de la Católica. Pasaron de la mesada del papito, porque son todos bien acomodados, sí. En la universidad. Directamente. Sí es una izquierda fascista. Directamente pasaron a la dieta parlamentaria. De la mesada del papá, claro, universitaria, a la dieta parlamentaria de diputado, y de la dieta parlamentaria al sueldo de ministro y de presidente de la República, que más encima parece que el PEN la va a tener de por vida. Entonces, ahí donde usted se da cuenta que ellos no han sido capaces de vivir la vida real, de darse cuenta del esfuerzo que implica, primero, tener un empleo, segundo, sacar una carrera, sí, tercero, y por supuesto, dar empleo, que cuesta plata pagar el IVA a fin de mes, que cuesta plata pagar los impuestos que hoy día nos tienen ahogados, que cuesta plata dar empleo, cuando a mí lo único que me hace el gobierno a partir de titulares y eslogan bonitos es encarecerme la capacidad de dar empleo, porque me bajan los horarios de trabajo, pero me suben el sueldo mínimo. O sea, me bajan la capacidad de producir, pero me obligan a que el costo empresa sea mayor. Entonces, eso es una mezcla que es como una tormenta perfecta para el desempleo. Y eso fue lo que dijo el Banco Central la semana pasada. El Banco Central, en su informe de política monetaria, dijo: estas dos normas, el bajar las horas de trabajo del empleo formal y subir el sueldo mínimo a un número arbitrario que no tenía nada que ver con el estado económico del país, va a bajar el empleo. Ocurrió eso, lo dijo el Banco Central la semana pasada, y el presidente dice que discrepa. Aquí el sector de izquierda en pandemia provocó una crisis económica grande que nos va a costar sacar de ella, y hoy día este gobierno, con estas medidas que, si bien es cierto, pueden beneficiar al trabajador, son populistas porque le hacen vivir en un mundo de Bills y Pap, en un mundo de fantasía, en una irrealidad. Pero las izquierdas, con esta lucha de clase, nos hacen vivir siempre en una irrealidad. Y ahí es donde también hay que distinguir quién vive en el mundo de Bills y Pap. En el mundo de Bills y Pap viven los políticos que hoy día nos gobiernan recibiendo sueldos millonarios,
a fin de mes, hagan bien o hagan mal la pega, ellos tienen el sueldo asegurado a fin de mes. Claro. Ellos viven en el mundo del CIPAP. Y claro, ya andan jugando a la política, haciéndose los simpáticos con las expectativas y los sueños de la gente, diciendo, porque es súper fácil decirlo, a mí me encantaría poder decirlo, pero hay que ser responsable. Somos el gobierno que va a subir históricamente el sueldo mínimo. Somos el gobierno que va a promulgar la ley Karin. Somos el gobierno que va a bajar el horario de jornada laboral de 44 a 40 horas. Suena maravilloso. Yo soy político. Me encantaría con esos eslóganes andar haciendo campaña. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente ya se dio cuenta que los eslóganes al final del día terminan a los políticos, obviamente, haciéndolos vivir el mundo del CIPAP, pero a la gente los termina afectando en su día a día, en algo tan sensible como el empleo. Y la reflexión final en este punto son dos para mí. ¿De qué sirve la ley Karin? ¿De qué sirve el sueldo mínimo? ¿De qué sirve la ley de 40 horas? Por supuesto, todas aquellas leyes son avances que yo creo que Chile tiene que dirigirse hacia ellas, no son negativas, pero cuando uno las propone populistamente y el estado económico del país no las puede superar, le suben a tal nivel el costo al empleo que afecta al empleo. ¿Y de qué sirve todas estas leyes a una persona que está sin empleo o que, estando sin empleo, se ve obligada a trabajar en la informalidad? Porque la persona que hoy día trabaja en la informalidad, más de 40%, Sí, correcto. histórico el nivel de informalidad que hay hoy día en Chile, como está informal, no la protege estatuto laboral alguno. Entonces, ni 40 horas, ni sueldo mínimo, ni ley Karin, ni nada. Y eso es lo que hay que hoy día pensar. Yo sé que suena pesado decir esto, que a mí me encantaría como político decir, yo también voy a subir el sueldo mínimo a 750.000 pesos, como decía la señora Jara. Después se dio cuenta que su equipo económico le dijo, oiga, no diga eso, Pero parece que va a ser un volvieron desastre. A mí me encantaría decir, sueldo mínimo 1,5 millones si usted quiere. A mí me encantaría decir, trabajemos 16 horas a la semana. Me encantaría. Me encantaría ¿Con porque qué plata es muy paga fácil eso? hacer campaña ofreciendo esas cosas. Pero ¿con qué situación económica del país? Entonces, cuando uno se deja caer en los cantos de sirenas del populismo, pasan dos cosas. Primero, el remedio propuesto de manera populista termina siendo peor que la enfermedad, y ahí está el informe del Banco Central que dice que estas medidas populistas terminaron afectando de manera muy dramática el empleo. Y en segundo lugar, sube la inflación. Y esa es la última reflexión que yo quería hacer, porque quiero que hagamos un ejercicio con las personas que nos escuchan. El año 2018, el pan corriente salía 650.000 pesos. Perdón, 650 600, por perdón. favor, qué pan más caro. No estamos en los tiempos de Allende, no es tanta la inflación. El 2018, pan corriente 650 pesos el kilo. El sueldo mínimo era de 276.000 pesos, por supuesto, mucho más bajo que hoy día, Sí, casi la mitad, sí. ¿no es cierto? Pero con ese sueldo mínimo, haciendo el ejercicio hipotético, a 650 pesos el kilo, los kilos posibles eran 424 kilos. O sea, un sueldo mínimo el año 2018 podía comprar 424,6 kilogramos de Y pan. hoy, Día, año 2025. El kilo de pan corriente está a 2.230 pesos. El sueldo mínimo, por supuesto, subió a 529.000 pesos. ¿pero cuánto kilo Pero de la pan compra? inflación afectó tanto que el poder adquisitivo se vio disminuido. Con un sueldo mínimo de hoy día, solo se pueden adquirir 237 kilos de La pan. mitad. O sea, teníamos a 650 pesos el kilo el año 2018 con un sueldo mínimo de 276, pero se podían comprar más de 400 kilos de pan. Hoy día tenemos 529.000 de sueldo mínimo, casi el doble que el año 2018, pero se puede adquirir la mitad de pan. Qué curioso, ¿no es cierto? Y esto es algo importante que tenemos que tener presente, porque el populismo justamente se aprovecha de la ignorancia en estos temas. Cuando se sube el sueldo mínimo a un nivel que la economía no es capaz de soportar, después de además los 4 años de este gobierno de inexpertos de Gabriel Boric, cuando se bajan las horas de productividad en un país, cuando la economía del país no es capaz de soportarla, al final lo que se hace es imprimir billetes. Sí. Al final lo que se hace es subir el sueldo mínimo de manera irreal, que es lo mismo que hace Venezuela, que hoy día hay que andar en carretilla con el sueldo mínimo, Por pero el eso sueldo mínimo equivale solamente a $2. Oye, por eso quiero el Banco Central bajo mi control, pues, hombre. Por supuesto, Para porque poder, quieren tener el control de la impresora de billetes, pero ahí es donde uno se da cuenta, y nosotros no estamos tan lejos, cómo los países se van a la punta del cerro.
Si ese es el punto, porque se cae en los cantos de sirena de que casi que me van a duplicar el sueldo mínimo, pero no se entiende que eso simplemente es imprimir billetes y que el kilo de pan, para llevarlo a temas súper simples, el poder adquisitivo del chileno cuando se hacen estas medidas populistas no sube sino baja. Y hoy día con un sueldo mínimo que en el número nominalmente pareciera ser el doble que el que teníamos en el 2018, se compra la mitad de los kilos de panes que se podían comprar con un sueldo mínimo mucho más bajo el año 2018. Don Ricardo, no nos vamos a encontrar hasta el día 22. Vamos a andar en 18, ¿no es cierto? Sí. ¿Le puedo tirar un último dato, don Jaime? A ver. Los países escandinavos. ¿Usted sabe cuál es el sueldo mínimo que tienen los países escandinavos que tanto a la izquierda le gusta hablar? No tienen definido el sueldo mínimo. No tienen definido el sueldo mínimo. O sea, no tienen sueldo mínimo. No tienen sueldo mínimo. Porque es un número arbitrario que fijan los políticos cuando el sueldo mínimo es el número de cruce de oferta y demanda en los recursos humanos laborales. Los empresarios pagan un mejor sueldo cuando hay pleno empleo porque salen a competir por el trabajo. En cambio, cuando hay desempleo, los empresarios dicen, mira, atrás tuyo tengo a 10 más esperando en la fila. Eso lo escuchaba harta vez. Y ahí es donde efectivamente el sueldo es mucho peor. El sueldo mínimo en los países escandinavos, a los cuales de tanto les gusta hablar la izquierda, no está definido por ley, pero el sueldo promedio de un país escandinavo cuatruplica el sueldo promedio de los chilenos. Ya. Así se lo digo nomás. Ya, ahora tenemos que irnos. Oye, espero encontrarnos camino a las fondas como el año pasado. Nos vamos a ver, pues seguro. Ahí nos vamos a ver. Ojalá podamos compartir un anticucho y alguna otra cosita, siempre con responsabilidad. Usted no maneja, don Jaime. Y ni bebo. Ah, ¿verdad? Sí, no sé manejar. Pero tiene otros vicios usted. Le pregunto. No tanto. Sí, el café puede ser ahora. Puede ser el café que me vuelve loco. Yo asumí desde chico que no podía manejar por mi problema a la vista. Nunca me obsesioné por aquello. Que lo pase muy bien. Igualmente. Junto a su familia. Feliz 18 a las personas que nos escuchan. Pasarlo en familia, pasarlo con amigos, celebrar, disfrutar, pero también portarse bien. Que les vaya muy bien. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.